Hoy estamos con Celia Kidler, la autora de Viaje a la India, de Editorial Sirio. Hola, Celia. Hola. Y vamos a profundizar con ella sobre diferentes tópicos que hay de la India, pero sobre todo vamos a hablar de la India desde el aspecto más humano, más cotidiano, si te parece. Perfecto. Pero antes vamos a presentarte un poquito. Eres licenciada en Geografía, máster también por la Universidad de Barcelona en Construcción y Representación de Identidades Culturales. ¿Qué es esto, Celia? Sería un poco estudios culturales, o sea, el estudio, lo que en el ámbito estadounidense se llama estudios culturales, y es el estudio de la sociedad, de cómo se forma nuestra identidad, y sobre todo también toca bastante los temas de lo que sería dos periodos diferenciados, que sería el de la modernidad y la posmodernidad. Y se entiende un poco de cuáles son las dinámicas de funcionamiento, sobre todo de esta posmodernidad, este periodo en el que la sociedad es tan movible, en el que hay unos cambios, unos movimientos migratorios constantes. O sea, es lo que llamaríamos, asociándolo a la geografía, estamos en un momento de territorio flotante, ¿no? El territorio es flotante. Y un poco sería este estudio, ¿no? Y está relacionado, exacto, sí. Además investigas la psicogeografía y el sonido de los lugares. Esto me llama la atención. Te ha llamado la atención. Sí. A ver, la psicogeografía, como bien lo dicen, son dos palabras, ¿no? O sea, psicología y geografía, ¿no? Entonces, desde la geografía lo que uno puede estudiar es la percepción que tiene el ser humano de los lugares. Uno cuando pasea o cuando se mueve por un espacio, siente, o sea, recibe unos inputs. Y esos inputs condicionan nuestra experiencia y nuestra percepción de ese lugar. Y a la vez el lugar también nos condiciona y nosotros lo condicionamos, como un juego de bidireccional. Y un poco ese es mi estudio, lo estoy resumiendo bastante, ¿no? Para no profundizar en conceptos teóricos. Y luego lo que trata sobre el estudio de los sonidos de los lugares, de momento es algo muy personal mío, pero es grabar el sonido de todos los lugares a los que voy y por los que paseo y encontrar sus diferencias, asociándolo a esa psicología del espacio. Muy bien. Sería... Además, colaboras como articulista en algunas páginas web, por ejemplo, Vida Sana, y este es tu segundo libro, Un viaje a la India. Sí. Tu primer libro, también por la Editorial Sirio, es El universo está en ti. Es tu ópera prima, y en él expones contenidos profundos y además lo haces de manera sencilla. Y pude ver un poquito a través de las páginas un curso de milagros llevado al libro, pero de manera realmente muy lograda, auténtica. No sé si estás conmigo en esto. Sí, bueno, a ver, realmente lo que es la exploración de ese curso de milagros vino, pues el mismo prólogo de ese primer libro lo escribió Enric Corbera. Hice pues un curso de milagros con él y un poco en ese momento de escritura, y yo estaba haciendo el curso, ha habido una influencia. Poco a poco un poco me he ido distanciando más digamos, de seguir de alguna rajatabla ese curso, pero sí que ha habido ha impregnado, ¿no? En esencia mi vida, en ese momento al menos, en el momento de su escritura. Sí, puede ser, es un elemento, sí, que aparece, ¿no? en el libro. Lo que pasa que, bueno, ha quedado un poco también ahí. Uno va creciendo y va tomando también inputs de otros aspectos, ¿no? A ti te gusta definirte, Celia, como una recolectora de voces, ¿no? ¿De alguna manera? Sí. Es para mí es muy importante. Para mí lo que más disfruto, aparte de escribir, es escuchar, sobre todo haciendo entrevistas. Y yo lo asocio, esa recolección de voces, lo asocio a los viajes. Me apasiona viajar, eso para mí es algo extenuante, ¿no? O sea, extraordinario. Entonces me encanta, o sea, ir recogiendo, bueno, las conversaciones con los demás. A veces son entrevistas muy concretas, pero lo que más me interesa también son saludos, exacto, sí, experiencias, o ir contando anécdotas, y me encanta un poco observar su día a día. Es como una especie de fascinación, observar qué hacen, o sea, ver una vida que podríamos catalogar de anodina y encontrar que no es así, que puede ser excepcional en esas pequeñeces, ¿no? Y un poco es esa recolección que voy haciendo, ¿no? Porque además se aprende mucho a través de las personas, ¿no? Muchísimo, yo creo que es uno de los aprendizajes más importantes, ¿no? Es cierto. Sí. ¿Qué es lo que sientes cuando escribes? Cuando escribo, siento muchas emociones, porque claro, escribir, o sea, sería decir, es algo maravilloso, ¿no? Porque escribes en distintos momentos, ¿no?
incluso distintas horas del día, tu experiencia con la escritura es distinta. Pero para mí escribir es como poder, me permite dialogar con mi mente y dialogar con algo que de alguna manera es un yo que tengo muy escondido, con el que normalmente no puedo dialogar por el tipo de movimiento diario. Y en esa escritura, al mismo tiempo, porque uno tiene que entender que cuando escribe, no solo está pensando en eso que escribe, sino que están apareciendo nuevos pensamientos, está apareciendo, o sea, hay como una respuesta a esa escritura. Tú tienes en mente una idea, lo que quieres escribir, pero también estás creando otra historia en tu mente, paralela a eso. Y la escritura lo que me permite es como unir esos dos elementos, sí, sí. Escribir es, bueno, una cuestión vital para mí, es gozoso. Y bueno, y así surgió un viaje a la India, ¿no? Yo quería saber si, de alguna manera, tú abordaste este viaje, has dicho que te gusta mucho viajar, la India a lo mejor estaba en tus planes desde hacía tiempo, ¿no? ¿Visitar ese lugar? No, fue una coincidencia. De hecho, este viaje a la India lo hice con mi madre y realmente ella sí que tenía muchas ganas de ir y me propuso y en el último momento dije, vale, sí, voy. Pero no era un lugar que tenía en mente. Yo creo que eso también es interesante. No tampoco planificar todo, ¿no? Decir, quiero ir aquí, tengo muchas ganas. No, era el momento. O sea, fuiste sin expectativas. Yo creo que es porque mucha gente que viaja a la India viaja con ciertas expectativas por lo que nos venden, ¿no? Un poco entre comillas, sobre que se respira toda una aureola de iluminación. Vamos a hablar un poquito de este tema, ¿no? Desmitificar un poco todo este tema o lo que tú sientas. Sí, ¿no? bueno, claro, es que esto está muy asociado a la geografía en cierta manera y es que... Pero hay un turismo de iluminación, exacto, ¿no? a eso me refiero. La asociación, lo que quería comentarte era... en el momento en que aparece un concepto, lo que es el topónimo, nosotros creamos en nuestra mente como una especie de mapa mental de ese lugar. Y la India tiene unas connotaciones y está tan estereotipada, ese orientalismo exótico, ese mismo turismo de iluminación. Si voy a la India, muchas veces yo no, me voy a iluminar, voy a poder ser un gran maestro de yoga, voy a poder hacer muchas cosas que aquí no soy. Entonces... bueno, muchos vamos así, pues es así como se forma, ¿no? Un poco el mundo hoy en día, o sea, aparte de conceptos vivimos, ¿no? Sí. Pero yo creo que es interesante también ir a los lugares, no puedo llamarlos sin expectativas, porque todos tenemos expectativas, sería absurdo, o sea, yo también fui con una expectativa a la India. O sea, si uno es sincero consigo mismo, hay expectativas, pero quizás no era esa de la iluminación. Por ejemplo, en su momento allí practiqué muy poco yoga, y lo he practicado mucho más a posteriori, o sea, ha sido como un proceso inverso, ¿no? Pero yo creo que lo bonito de ir a los lugares es un poco en escuchar esas ideas que uno tiene preconcebidas, plasmarlas hacia afuera, ya sea en papel o al menos razonarlas contigo mismo, y luego un poco ir al lugar sin... como jugando a esa deconstrucción de tus propias expectativas. O sea, muchas veces te peleas. Mucha gente cuando va a la India se enfada. Es buena experiencia, puede ser de enfado, porque no encuentras eso que buscabas. ¿Y rechazo? ¿Tú sentiste rechazo en algún momento? Sí. ¿Podrías explicar? Sí. De hecho hay una parte del libro que hablo del concepto de, más que de rechazo, asco. Y es un asco que siento, como una repulsión que empiezo a sentir hacia el lugar, hacia el entorno. No por nada en concreto, llega un momento que a veces estás cansado, el viaje, ya no digo porque si empiezo a decir qué características tiene ese lugar, acabaría en esos estereotipos, por lo tanto no es lo que me interesa, ¿no? Es más bien que estás en un lugar que es ajeno, que no realmente estás como fuera de tu zona de confort, eso te enfada y te empiezan a desagradar cosas que normalmente en tu día a día no te desagradan o no les prestas atención. Y ese asco empezó también pues hacia mi madre, hacia mí misma, o sea, fue como pero no es por nada en concreto, o sea, no te digo porque vi eso, una imagen que me molestó, es más bien el hecho de no ser capaz de poderme integrar en ese lugar, de seguir sintiéndome como una extraña. O sea, el rechazo viene más hacia uno por su propio comportamiento que por lo externo. Al menos desde mi percepción, que estudio la psicogeografía, por lo tanto soy muy consciente de esa visión del lugar. Otras personas quizás no la tengan así, ¿no? Pero encuentro, bueno, que cuanto menos viajar es interesante. Y sin
sin ninguna creencia concreta de que un viaje a cierto lugar vas a encontrar unas cosas determinadas. Es que la experiencia de cada uno es tan... Yo creo realmente en esa individualidad, aunque hay algo que nos una. O sea que en este libro se refleja mi experiencia, mis roces con ese lugar. Las reflexiones que vas haciendo. Está bien porque vas reflexionando sobre temas muy interesantes. Por ejemplo, también analizas el tema del miedo, siempre vivimos con miedo, ¿no? No sé si en algún momento también sentiste miedo, ¿no? Hablas del machismo también que se encuentra en la sociedad concretamente, ¿no? Pero también esos miedos a veces son creencias, forman parte de nuestro sistema de creencias, ¿no? Sí, exacto. A ver, hay como diferentes miedos, tú misma lo has comentado, ¿no? Una cosa es el miedo geográfico, el hecho de estar en una zona que no conoces y produce miedo porque no eres capaz de crear en tu mente una imagen de qué hay más allá de esa calle. Lo que vendrá después. No lo sabemos, o sea, ese miedo es hasta excitante, o sea, yo creo que lo podemos experimentar todos para sentirnos vivos. Y luego hay el otro miedo que es ese, que va asociado a ese, pero es el de crear historias en cuanto a las interacciones con los demás. Y ese miedo, por ejemplo, asociado también... Ese comentabas, ¿no? Ese machismo muchas veces va asociado también hacia mi propia creencia que es como concepto, como ser el hombre en sentido en opuesto a mujer, ¿no? Entonces uno se siente, o sea, ve más cosas de las que igual tendría que ver, o sea, como que creamos más historias de las que realmente suceden, ¿no? O sea, que igual esa experiencia no era tan machista, pero yo justifiqué que fuera así de alguna manera, ¿no? Esa experiencia, uno mismo a veces se recrea demasiado, ¿no? En sus propias historias y es lo que produce esos miedos, es el pensar constante en qué va a pasar, en asociarlo a experiencias pasadas y no vivir el presente. Y no vivir el presente, de lo que se trata cuando viajamos. Sí, algo tamaña tarea. Sí. ¿Hay alguna vivencia, alguna escena que te impactara más durante este viaje que quieras hacer partícipe? Incluso que a lo mejor no hayas escrito en el libro, ¿eh? Que ahora te venga a la cabeza. Quizás lo que más estaba pensando, pues quizás a mí lo que más me impactó fue más bien en el viaje de regreso. Porque, o sea, en sí la experiencia cuando tú estás allí tampoco eres, o sea, te impactan las cosas, pero no estás a veces tan en otro estado, como una exaltación que tampoco eres tan consciente, o sea, estás como filtrando todo el rato, ¿no? Eso son demasiadas cosas y tampoco las razonas tanto. Pero en el viaje de regreso que estaba en el aeropuerto de Londres, ¿no? Que allí como un poco ya estaba en mi zona de confort, es cuando uno aparece realmente el movimiento interno, ¿no? Se sacude más, ¿no? Todo a nivel de poder reflexionar sobre esas sacudidas, ¿no? Internas. Y entonces ahí había una chica enfrente, esto sí que lo comento un poco en el libro, pero es interesante, ¿no? Había una chica enfrente que... bueno, acá estaba comiendo bastantes cosas, estaba pues, comiéndose como un helado, un bizcocho, bastante, ¿no? Y luego la vi, estaba bastante delgada, triste, era una chica italiana, ¿no? Que estaba pues de algún viaje, no sé, probablemente no venía de la India, ¿no? Pero viajaba, ¿no? De algún destino. Entonces esta chica... Luego pues se fue al baño, cada un poco rato volvió y yo empecé un poco también, nunca le llegué a preguntar qué había hecho, ¿no? Pero un poco también uno que empieza a pensar, como escritor creas historias, ¿no? Te gusta reflexionar sobre ello, ¿no? Entonces pienso, esta chica, o sea, todos podemos saber, ¿no? Intuir qué podía haber hecho en el baño, estaba muy delgada, demacrada. Entonces pensé, ostras, eso lo que me impactó más es ese cambio a nivel de la cultura nuestra, porque por mucho que queramos ser como no homogéneos, pero crear como una transculturalidad, al fin y al cabo hay como una cultura occidental muy marcada que nos condiciona, ¿no? Como seres. Entonces vi que de alguna manera esa muchacha, o sea, la relación que tenía consigo misma, el sufrimiento, la clase de sufrimiento que estaba experimentando era totalmente distinto al que había visto en la India. No en todos, ¿no? Pero era distinto, era un sufrimiento... Era una persona que solamente era bulímica, ¿no? Que devoró la comida y luego se fue... Sí, pero lo estoy diciendo como rechazándola por ser eso, pero sí por el hecho de que... o sea, no estaba viviendo una vida, o sea, como que tenía poco contacto
con otras realidades, y eso no le estaba, o sea, estaba como construyendo su historia, porque todos construimos una historia, y lo estaba como construyendo en un mundo en el que estaba creando más preocupaciones igual de las que tendría que haber creado, ¿no? O sea, que a veces un poco me di cuenta, hubo como una diferencia, y yo misma igual me pude sentir identificada, porque al volver, hasta mi propia mente creé, o sea, o mi propio cuerpo creé como una coraza. De nuevo creé una historia como una historia occidental, en la que mis preocupaciones son mucho más mentales que de tipo físico. Vale, Uno se da cuenta, digamos que dejaste ir, eras otro, sí, estabas más abierta a todo, sí, ¿no? A lo que llegar, y viviendo más el presente. Sí. Y cuando llegases allí volvieron otra vez las exacto, máscaras, exacto. O sea, yo creo que un poco ahí es la experiencia, corazas, ¿no? Que ve un poco uno, ya no digo porque fuera a la India, porque si no estaríamos también mitificando, claro, sino por estar en un lugar ajeno, ¿no? Entonces, que no se asocie tanto a la cultura occidental, ¿no? Y al volver fue como ese choque, ¿no? Y ese decir, yo no quiero seguir así, o sea, tengo que iniciar un cambio, ¿no? De todas maneras, Celia, no estarás de acuerdo. Una persona me dijo sobre la India que allí en la India la pobreza es diferente. Allí la pobreza es pobreza, pero aquí en Occidente es miseria. Y si lo creí entender, me lo decía sobre todo en el aspecto que allí la pobreza parece que se... A ver, no estamos dentro de todas las personas, ¿no? Exacto, Que en la sí, India, sí, sí, ojo. No se puede generalizar, pero es verdad que ves a los niños, al menos no sé si esto también es un tópico, no. Bueno, ves a los niños, bueno, con esas, que esto es lo que cautivó a Jaume Sant Llorente, que no sé si lo conoces, Sonrisas de Bombay, con esas expresiones de alegría, con esos ojos vivarachos llenos de vida, y a lo mejor viven en la más absoluta pobreza, ¿no? Y en cambio aquí en Occidente la pobreza es derrota total, o sea, es lo que se refería con el tema de la miseria. Bueno, está más estigma, o sea, el hecho de aquí acabar siendo pobre, quizás al poder hacer esa comparativa con cómo viven otros miembros de mi misma sociedad, crea un malestar mucho más interno. Lo que pasa es que yo tampoco idealizaría la pobreza de esa India, porque entonces no estaríamos solucionando el problema, sino, o sea, no creo que sean felices, o sea, es simplemente que a veces, o sea, es una interpretación de una mirada occidental, claro, y que un poco busca huir de esta miseria. Lo que yo encuentro interesante es en esta miseria de aquí hacer algo, no tanto en la de allá. O sea, esta miseria es la que más nos puede molestar. La otra nos parece exótica y hasta bonita, porque ¿sabes? Entonces yo creo que no nos hemos de quedar tanto con esa imagen, sino ir a la de aquí. La de aquí es la que nos molesta, la que nos desagrada, la que realmente giramos la cara, porque estamos en una zona de confort. Entonces lo que hacemos es, a mí, ¿no? Voy caminando por la calle, alguien me pide algo, ayuda, y puedo estar cómodamente, ponerme los cascos y seguir mi camino y hacer ver que no escucho. Me incomoda, pero puedo buscar alternativas. Voy a la de allí, estoy también en una zona de como un espacio nuevo, todo me parece exótico, veo esa pobreza, hay igual un contacto más físico, entonces te parece que no es tanta la pobreza que viven, pero yo creo que yo al menos no haría esta distinción. O sea, la pobreza es pobreza en todas partes. El problema está en que, claro, el hecho de estar en un sitio ajeno, el exotismo puede crear una distorsión de esa percepción de la realidad. Y aquí no está ese exotismo, es demasiado conocido, ¿no? Lo que comentábamos antes del rechazo es muy curioso, porque Jaume Sant Llorente, yo que lo he conocido, para mí me parece una persona excepcional, él sintió ese rechazo realmente, pero en un segundo viaje, evidentemente un impulso que viene más de dentro, no es de la personalidad, es del ser, que le llevó otra vez a viajar, y cuando decidió realmente, pues ahora voy a hacer algo realmente por estos niños, ¿no? Y ese cambio, encuentro que es importantísimo, ¿no? Dejó la vida que dejó aquí por comenzar a fundar Sonrisas de Bombay, es un orfanato que tiene allí, es posible que tú lo conozcas, y ahora incluso no, porque se queda más al norte. Ah, ok, tú estuviste en el sur, sí. Hablaremos también. Que también creo que, no sé, bueno, él ha fundado también leproserías. Tú estuviste en ashram, diferentes ashrams, ¿no? Creo que allí también, no sé si puedo decir que conviviste, pero
vistes, ¿no? Había bastantes personas leprosas, o yo... Sí, hay más, o sea, sí, normalmente muchas veces también por la creencia, por esa fe, ¿no? Hacia un maestro, muchas pues gente enferma, o sea, esos espacios reúnen a enfermos, o sea, sí. Ese vínculo, digamos, de querer sanar, no digo curar, pero no sanar y tener un cierto... bueno, eso sí que igual es una cosa que desagrada mucho en primer momento, incluso es cuando empieza a surgir también esa sensación de asco, aunque sea un poco... a mí un poco me avergüenza, ¿no? Esa primera reacción que sea eso, pero bueno, creo que es muy humana, ¿no? También, o sea... Es importante mostrarse, exacto, ¿no? Entonces, pues sí, esa sensación de molestia, de que no estás en un espacio, ¿no? Agradable, pero... yo creo que... bueno, es ver o sea, es muy interesante ver otra pues que como tan descarnado eso, ¿no? Verlo, o sea, yo creo que cuanto menos es aleccionador, pero realmente ahora, claro, al hablar del viaje, como han pasado muchos otros viajes, el problema es ese, ¿no? Que han pasado muchos otros viajes después, digamos, de ese me queda como muy lejano, entonces igual eso también es importante, ¿no? Que a veces la memoria crea como una especie de bálsamo de ese pasado, por lo tanto... Es selectiva. Exacto, y es selectiva, ¿no? Entonces igual, pues ahora realmente de ahí esa imagen de los leprosos, pues la he como camuflado mucho en mí, si te soy sincera, o sea, de esa enfermedad, ¿no? Que se ve, no ha sido lo que más mi mente no ha seleccionado eso. Sería interesante analizar por qué, pero no lo ha seleccionado. Hay una cosa que te llamó bastante la atención, dices que es el uso tan distinto que dan del tiempo, ¿no? Eso bueno, sí seguramente que... en muchos países orientales, supongo, pero en concreto en la India, ¿no? Sí, exacto, el tiempo, bueno, es algo que he aprendido y me ha servido para ahora, pese a la disciplina que uno pueda tener y a su regularidad, es entender que cuando uno empieza algo, por ejemplo, ¿no? Ese programa dice 2 horas, ¿no? Lo que sea, entender que en esas 2 horas realmente no estar pendiente de ese tiempo, o sea, de que pasa el tiempo, de que transcurre el tiempo. Es como... aprendí un poco también más a realmente, o sea, el horario, todo cabe en un día. Cuanto menos te preocupas por el tiempo, más cosas puedes llegar a hacer. O sea, no, está ahí, tienes un horario marcado, pero tú céntrate en la tarea de lo que estás haciendo, ¿no? Y eso también lo aprendí un poco ahí, porque yo iba muy marcada, yo era antes de esas personas que cada hora tenía una tarea y si no la acababa, o sea, me recriminaba y me decía, no has acabado esa tarea, por lo tanto, no eres suficientemente productiva. Sigue, marca el ritmo y sí, cada hora. Y entonces ahí es como un poco, al principio, un nerviosismo constante. Y dices, oye, ¿por qué no pones tanto, no lo pones empeño, no sé, en marcar esa temporalidad, ¿no? Pero luego cuando descubres, o sea, de una manera, me acuerdo cuando volví, estuve una temporada sin utilizar reloj. Y llegaba a tiempo a todas partes. O sea que, es decir, a veces no es tan necesario, te guías por el sol. Además, siendo geógrafa, pues tu orientación más o menos espacial es bastante buena, ¿no? O sea que... bueno, tenemos que aprender bastante, ¿sí? Sí, Hacer eso. Sí, eso cuesta más, sí, a nivel de orientación. Pero es todo eso es muy interesante también, ¿no? Dejarnos una cosa que a mí me gustaría mucho hacer como de experimento, que está asociado a lo que estoy investigando ahora, es ver durante una semana, no tener ningún tipo de mecanismo o de artefacto que nos pudiera marcar nuestro horario. Es decir, levantarnos por la mañana con un reloj, con un despertador, acostarnos porque dan un programa. ¿Sabes? Todos tenemos, o ver el ordenador y consultar tal cosa y ves la hora. Sin eso, si nosotros podríamos regular nuestros ritmos biológicos. Sería interesante para descubrir uno mismo cuánto desconectados estamos de esa rítmica biológica interna. O sea que, y ahí un poco la pude aprender más. Muy bien. Antes hablábamos de los ashrams, estuviste en el Sri Aurobindo, creo, en el de Ama, Sai Baba también, no sé si me quieres comentar alguna anécdota, algo en concreto. Bueno, de vivir realmente, bueno, de estar dentro, porque claro, a veces no es tan sencillo estar en el mismo ashram. De hecho, en los 2 únicos que estuve fue en el de Ama, en Kolam, y luego en el Sai Baba. Los otros 2 estaba como en un hostel fuera, ¿no? Porque a veces tienes que pedir hora. Gente, ¿no? Sí, no es tan sencillo, ¿no? Y si vas sin un programa concreto, pues no puedes decir, oye, mañana vengo. Pues no hay sitio, ¿no? Entonces te voy a explicar un poco sobre todo la experiencia de los que estuve. El espacio es muy diferente según el maestro que está ahí. En el de Sai Baba, pese a que pues ya murió, era un sitio silencioso.
o sea, no había ruido, se oían los pájaros, sí, ¿no? Pero a ciertas horas, que era brutal, ¿no? El sonido ese tan intenso, ¿no? De las aves, pero era todo silencioso, toda la gente era como... Estabas como tú mismo al final... Sí, o sea, era brutal. Y luego el de Ama era totalmente lo contrario, es un sonido, pero muy bonito también, ¿no? También te gusta, ¿no? Pero era color, mucho movimiento, ruido, o sea, canciones, o sea, era... Pero como sella, ¿no? Mejor como son cada maestro. Sí, pero es muy interesante porque eso también te demuestra. Ir a los diferentes maestros también hace que relativices un poco también tu percepción o tu idolatría en relación a un maestro. Ahí es un juego muy interesante porque pensamos que tal maestro tiene que ser esto y tiene que tener estos atributos. Y no, porque es distinto, ¿sabes? Ves muchas, es muy plural, ¿no? Vale. Entonces te descubre un poco el hecho de que como humanos, como maestros, o seamos lo que seamos, somos muy plurales. Y te hace vivir en un relativismo que a mí personalmente me fascina, ¿no? Es decir, eso, no existe ningún tipo, ¿no?, de verdad absoluta. Y... Bueno, de hecho dices que no hay que creer, no es conveniente creer ciegamente en nadie, sea maestro, en nada, ¿no? Pero no podemos idealizar tampoco a los maestros. No. Y haces una reflexión como un Gandhi bastante interesante. Sí, eso de ahí es una reflexión que tiene un doble juego, ¿eh? Por eso, porque esa reflexión, claro, ¿sabes qué pasa? Que esa reflexión aparece, o sea, o parte, digamos, el inicio lo pone un poco mi propio desencanto. O sea, el hecho de idealizar a alguien y cuando te das cuenta de que no es todo eso, o cuando lees muchas más cosas y te das cuenta que es muy plural. O sea, el problema está en que cuando idealizamos, encapsulamos o estaticizamos a un ser. O sea, es esto, es una caja. Y no, o sea, puede, o sea, girar y ser otra cosa y comportarse de otra manera distinta, ¿no? Y entonces es muy peligroso esa idealización de las personas o de los maestros, porque se aplica a todo, o incluso de los lugares, o puedes aplicar la idealización a todo, ¿no? Porque entonces siempre entras en el juego digamos, del desencanto y de cómo un poco también incluso el propio pérdida, digamos, de ganas de vivir un poco, ¿no? Porque te pones o sea, una fe ciega en algo, se te destruye, se te desmonta, vuelta a empezar. Y es un juego absurdo, o sea, nadie es como te imaginas que es. Siempre es una construcción. Si partes de eso, bueno, le permites al otro, sea maestro o sea quien sea, pues que muestre todas sus caras. Y si te molesta una de esas caras, pregúntate por qué a ti te molesta. Es un problema más bien interno tuyo, ¿no? Claro. No del espejo, otro, ¿no? Exacto. En el de Ama creo que estuviste 2 días y no sé si decirle lecciones, bueno, en una de las charlas que hizo. Sí, es verdad, cierto. Sí, bueno, es como unas charlas que dan que hace ella de... Explicaste, me pareció interesante que podemos comentarlas un poquito aquí. Ella citó los 4 caminos, ¿no? O actitudes del ser humano, habló del tamásico. Sí, muy asociado a la Bhagavad Gita, sí, exacto. Que es interesante, podríamos comentarlo un poco, ¿no? Sí, parece que es uno de los caminos que recorre la persona. No sé decir cuando la persona está en una fase cuando es más vaga o más cansada, no sé cómo expresarlo. Es como más aletargado, ¿no? Movimientos un poco exacto, es como... ¿Son fases que va teniendo la persona o ya son personalidades? Claro, yo creo personal, tendemos todos hacia una otra, pero yo creo que entre lo que es tamásico y el rajásico, que sería otro, yo creo que ahí son casi como polaridades, por lo tanto atracción. Por ejemplo, yo no me considero sádvica, sádvica sería, o sea, para alguien que igual no lo conoce sería un poco tamásico, rajásico, sádvico. Rajásico sería el segundo, sería el que constantemente tiene hiperactividad, que estar haciendo algo. Y el sádvico es el estado de quietud, de sabiduría, la llamamos también. Y luego ella, bueno, comentó un cuarto, ¿no? Ahora lo estoy resumiendo mucho, pero yo creo, desde mi conocimiento, porque hay muchos más estudiosos en el hinduismo que yo, ¿no? Pero que yo creo, esto sobre todo reflexionándolo mucho con mi madre, compañera en el viaje, que entre el tamásico y el rajásico no es tanto un primero tamásico, un segundo rajásico. Para mí, mi opinión es que se complementan, o sea, se complementan y se oponen al mismo tiempo, porque yo, por ejemplo, personalmente, si tiendo a algo es al rajásico, ¿no? Es una hiperactividad constante, ¿no? Pero en el fondo es por un miedo a la vagancia.
O sea, siempre, yo creo que el miedo es como lo que lo permea todo. O sea, uno, o sea, hace una cosa también por miedo a no caer en lo otro. Yo creo que esos dos están como siempre, como una balanza, ¿no? Caes en uno, caes en otro, caes en otro. O sea, y el que es vago también a veces actúa también como sin control en ciertos momentos, ¿no? Entonces yo creo que un poco es entender que estamos en este juego constante. ¿Y entonces el camino adecuado cuál es, Celia? Ostras, esto es una gran pregunta. No es el camino adecuado. Yo creo que... Perdona, dime. Serían de servicio a lo mejor. Pero a ver, porque, a ver, si lo he Sí, entendido. El sí. sádvico dice, se acepta al mundo y a uno mismo. Sí. Pero en el fondo es un poco, sirve con sacrificio, desde el sacrificio, o sea, no es... Bueno, esto es más asociado un poco al rajásico, el tamásico y el rajásico queda más o menos claro. Entonces el sádvico, que es el otro que muestra el Bhagavad Gita, es como el camino en el que uno sirve, exacto, y un poco se desapega, digamos, de sus propios, del fruto de sus actos. Y al mismo tiempo tampoco no hace nada, porque a veces uno puede ser ese desapego del mundo y me quedo de brazos cruzados, eso sería más bien tamásico. Es ser muy activo, pero sin esa ansia constante por hacer. Lo que pasa, que eso es lo curioso y lo novedoso para mí cuando lo explicaba Ama, es que el Bhagavad Gita se queda aquí, en este estado sádvico, y ella propuso un nuevo estado, el cuarto, que ella dice, muchas veces esos sádvicos son aquellos, es como juega el ego, aparece el ego, y el ego es como yo puedo servir a los demás, puedo ayudar a los pobres, pero soy yo. Es el salvador. Exacto, es el salvador. Muchas veces, o sea, es el salvador, exacto, el salvador, perfecto, tú mismo lo has dicho. Y ella dice, hay otro más. Y es ese que sirve, pero sin pretender salvar. Entonces un poco, bueno, ahí, porque muchas veces... Ya no juega Leo. Exacto. Un poco yo creo que ese es el juego, ¿no? Y es lo que más me llamó la atención y pensé, qué perspicaz que es, ¿no? O sea, da en el clavo, ¿no? Porque ahí justamente piensa en el entorno, el contexto, ¿no? Del lugar donde estamos. Mucho sádvico, ¿no? Claro. O personas que creían que eran sádvicas. Entonces es como hurgar en la herida, ¿no? Es decir, oye, pues sigue trabajando. Eso lo tienen mucho, ¿no? Los maestros que siempre... aprietan, ¿no? Aprietan ahí donde o sea que sí, yo creo que fue muy interesante, muy gracioso. Y aparte todos reímos, ¿no? Un poco, pero como, es cierto, hemos de mejorar. Pero sí. ¿Tú crees, Celia, que recibimos lo que necesitamos o lo que nos merecemos en la vida? O sea, esto es también buena pregunta. Creo que lo que nos merecemos, o sea, claro, tenemos que definir qué es el merecimiento y qué es la necesidad. En cuanto a necesidad, yo creo parto mucho a... Esto es algo interesante porque la necesidad, hay unas necesidades como biológicas, pero luego hay necesidades humanas que creamos nosotros. Entonces, bueno, que ahí como un juego es un poco complejo, ¿no? Yo creo que sí que realmente, o sea, recibimos lo que merecemos, pero ese merecimiento va muy bien, más bien asociado, no es tanto que recibes aquello que... perdón que use las mismas palabras, pero que uno merece, ¿no? Es más que nada que uno recibe un poco en función de lo que... del camino que va trazando y va recibiendo una serie de cosas, lo que pasa que normalmente diríamos necesarias para ese avance, que puede ser muy fisiológico, no estoy hablando a nivel espiritual, ¿eh? Y luego al mismo tiempo hay una serie de cosas que igual nosotros no estamos recibiendo porque hay un bloqueo por parte nuestro que va asociado al merecimiento de esas cosas. O sea, yo creo que es como un juego entre ambas, ¿no? Bueno, primero de todo es creer que te lo mereces, ¿no? Las cosas. Sí, ciertas cosas, exacto. O sea, yo creo, a mí me gusta mucho siempre, cuando tengo momentos así un poco de desajuste mental, que todos los tenemos, ¿no? Es preguntarme, digo, si no hubiera nada realmente que limitar, así incluso ni mi propio cuerpo, ni como ser, estoy aquí ahora mismo, o sea, ¿qué haría, no? Entonces aparece y dice, quiero ir aquí, pero esto es algo que es imposible llegar a ese estado, a ese lugar. Entonces ahí aparece un poco, es cuando me permite analizar ese merecimiento, ¿no? Del por qué creo que no se puede dar aquello que en cierto momento creo que necesito o que quiero. Luego ya está el juego ese también de qué quieres y qué necesitas, ¿no? Porque cuando uno madura, pese a que tampoco he madurado tanto todavía, yo creo que la vida es simplemente un trazado, o sea, un trazo, una línea que
de orden cíclico y que al fin y al cabo todo eso que querer llegar a ser, no llegar a ser, es absurdo. Pero todo, incluso, o sea, yo creo que incluso, esto puede ser un poco así extraño, pero incluso la propia experiencia de la pobreza, pues es la experiencia de la pobreza. En este mundo hemos de tener claro que no todos vamos a experimentar riqueza o sea, vamos a llegar a un estado de riqueza absoluto. Porque es que forma parte del juego del aprendizaje que haya pobreza también, es un juego de opuestos. El problema está en creer nosotros que hemos de llegar a esa perfección. No. Es vivir, o sea, me lo comentaba una de estas voces digamos, recolectora de voces, esas voces que escuchaba en un viaje anterior que hice. Me decía, dice, a mí me ha destrozado creer que tengo que llegar a algo. Me destrozó en su momento. Y al final dije, ¿sabes qué? Lo dejo. Estaba viviendo, bueno, en su momento en un rancho con caballos. Es como decir, bueno, yo ahora vivo para alimentar a los caballos. Las luces de la sociedad, ¿no? Del éxito, sí, exacto. Pero no nos damos cuenta que también muchas veces la autoayuda va en busca de ese éxito. Y es peligroso también porque va asociada también al sistema predominante. Yo creo que la vida es una experiencia y por eso yo de alguna manera ahora en esos momentos a lo que me estoy agarrando de alguna manera es al organismo. Pero el organismo entendido como el movimiento del cuerpo como ente orgánico. Es eso lo único que tengo de momento. Voy a trabajar en eso. Eso que ha dicho la autoayuda es cierto, porque realmente yo creo que hay que aprender a dejar de pretender ser algo, ser alguien, para realmente encontrar y poder ser todo. Pero bueno, hasta otro nivel se entiende. Sí. Bueno, yo creo que son como fases también, ¿no? Porque ese desencanto de esa chica que te comentaba ahora, yo también lo he vivido, ¿no? El desencanto en el propio mismo curso de milagros, ¿no? Es decir, ¿y cuándo llega todo eso que quería? Que sigo, pasa el tiempo y no me llega. Entonces, ¿qué es esta vida? ¿No? Entonces dices, pues es que igual no tiene que llegar. Es que la impaciencia y la espiritualidad no. Pero no sé, la vida es la vida, o sea, nos empeñamos en analizar, y es bonito, o sea, pero analizar cosas y indagar en más cosas, y más terapias, y en investigaciones científicas, y es maravilloso, pero no deja de ser un juego. Para mí lo que estoy investigando es un juego, y lo que tienes que entender también a veces es que, lo digo en general, es que incluso eso, cuando a veces hago una investigación, luego ser capaz de decir, pues la quemaría, ¿y qué? No pasa nada, un libro también lo rompería, porque al fin y al cabo me ha servido para un propio proceso mío de avance, y pues, quizás de otras personas, pero no deja de ser un elemento más en el vivir. Lo que pasa es que lo peligroso de esa creencia, porque al final también es una creencia esto que estoy contando, de creer que la vida no es más que un vivir, es que muchas veces la gente entonces podemos vivir en un estado de desidia. Pero decimos, vale, pues si la vida es vivir, pues aquí, ¿para qué, no? Esforzarme. Y ese es el peligro. Yo creo que es una fase. Lo que tenemos que llegar es un momento en el que, no, vivir por vivir, pero es como cortar con esas expectativas, experimentar esa desidia por decir, es que por muchas expectativas que me cree es un juego absurdo, y luego es como que aparece realmente un goce de un vivir, pero que ya no va ni asociado a unas expectativas de llegar a ser algo y creer que lo vamos a conseguir si seguimos este camino concreto de sanación, ni tampoco por ese corte de expectativas que te crea como un hastío por la vida. Es llegar a un momento que superas eso y decir, vale, es esto lo que hay. Y si solo hay esto, soy capaz de vivir con un cierto goce. Y si eres capaz, lo tienes logradísimo. Entonces es un camino, es como un mar, ¿no? Pero, no quiere decir que haya llegado yo, pero estoy en ello. Bueno, estás en ello. Si me permites, te voy a llevar por un momentín al pasado. Sí. Una vez un maestro me dijo, nosotros los humanos somos como la cáscara de la nuez. Cuando está madura le das un golpe en el lugar adecuado y se abre con facilidad. O sea que en principio siempre algo o alguien ha de venir en el momento adecuado para darnos el golpe. Eso es un maestro así, digamos, de todo el zen, ¿no? También te da el golpe, sí, eso es muy bueno. Dime, perdona. En tu caso, Celia, ¿cuál fue el maestro? O sea, ¿cuál fue este golpe? ¿Quién te lo dio? ¿Alguien o algo?
Más bien algo en su momento, ostras. Porque para estar escribiendo sobre lo que escribes, para hacer lo que haces, ahí hubo algo, ¿eh? O alguien. Bueno, un gran maestro para mí, para bien y para mal, ha sido mi padre. Ese ha sido como, pero muchos golpes repetitivos, ¿no? No solo uno, ¿no? Pero luego también, bueno, en cierto momento me di un golpe a nivel profesional hace años, ¿no? Que eso fue un poco el origen del primer libro, ¿no? Aparece como un proceso de sanación de esa experiencia que tuve, ¿no? Bueno, a nivel empresarial, pues un fracaso empresarial, haremos así, ¿no? Eso fue un gran golpe. Lo que pasa que realmente te das cuenta de que hay muchos grandes golpes en la vida. O sea, ahora que han pasado ya 6 años, 7 más o menos, en esos 6-7 años ha habido otros grandes golpes. O sea que yo creo que es como... No hay una cosa en concreto que me haya impactado más, sino son como momentos, como que se condensa el tiempo. O sea, no es tanto que es una experiencia en concreto que tiene una durabilidad, sino yo creo que son como casi segundos. Para mí ha habido grandes golpes, de alguna manera, en momentos en los que he estado, cuando estás, digamos, completamente solo. O sea, es porque estás de alguna manera, o sea, has recibido igual ese golpe, digamos, un concepto como abstracto, pero ese golpe, y en ese momento de soledad es cuando como realmente impacta en ti, ¿no? Pero no ha habido un... Cuando lo transpiras, digamos. Sí, sí, exacto. Sí, buen concepto, es como muy orgánico, o sea, sí, exacto, cuando transpiras. Sí. Volviendo otra vez a los viajes, Sí. Estos son palabras tuyas, creo que fue una entrevista que lo leí, no en el libro. Sí. Yo viajo para sentir compasión y para aprender que los encuentros con los demás son temporales. Eso es una gran lección para mí. Los encuentros son temporales con todo el mundo. Y eso lo leí el otro día, estaba leyendo un libro. Estamos todos de paso. Que era de un texto que era de Isabel Cochet y decía: qué difícil es olvidar los encuentros con los desconocidos. O sea, de alguna manera hemos de entender que esos encuentros, que la vida no son más que encuentros fortuitos, o digamos que es... Pero también entendiéndolos que a veces, o sea, cuando uno entiende eso, como que a veces reniega un poco de la familia, que es ese encuentro, digamos, más constante, ¿no? Y busca como la fascinación del encuentro fortuito. El viajero es como va en busca de esos encuentros, pero al final se apega a eso también. O sea, que también es peligroso, o sea, es que nos apegamos a las personas, es constante. Yo creo que el gran mal o el gran aprendizaje está relacionado al apego. El Esto apego. los animales es una lección aprendida, ¿verdad? También haces mención un poquito en el libro. Sí. Porque los animales, cuando han de dejar atrás a alguien porque repercute en el... Bueno, sí, exacto. Ahí está esto. Sí, de hecho el ejemplo, que esto un amigo que lo leyó y él dijo: Celia, aquí eres demasiado bestia, eso no, ¿por qué estás contando esto? No, le dolía bastante, pero es verdad. Yo dije, porque lo vi de hecho en un reportaje, no estaba viendo un reportaje, y decía, una manada, cuando hay un ser, uno de los miembros está herido, puede actuar de dos maneras. Ahí está esta idolatría, ese juego digamos, está asociado, ¿no? También puede actuar salvándolo, o protegiéndolo para que un depredador no le hiera o lo mate, o también pueden abandonarlo y acepta ese abandono también, porque tienen que continuar. O sea que es muy doloroso también ese abandono, pero yo creo que pues es así, o sea, los encuentros, o sea, nadie es para siempre. Ni uno mismo es para siempre, al menos el cuerpo, o sea, ni este cuerpo que es para siempre. Por lo tanto, no es verlo con una cierta frialdad, pero sí un poco, aunque hay un periodo de luto, sea por un muerto, sea también por una separación, por cualquier causa, es que es eso la vida. O sea, si pretendes que no ocurra eso, es vivir en un absurdo. Tú haces una distinción, Celia, en lo que entre el nómada y el peregrino, ¿no? Eso sí, ese no es el libro, sí, es de una entrevista. Eso es interesante. Ahora tengo mis dudas, porque he estado investigando sobre esto a nivel de la universidad y ya la balanza no está tan diferenciada la cosa. Pero el peregrino, entonces tenemos el peregrino va en busca de algo concreto, tiene un objetivo, por lo tanto anda orientado. Y el nómada... hay un andar, o sea, sí que hay un andar, pero no hay tanta esa orientación tan clara. O sea, esto es más un tipo de desorientación. Lo que pasa es que aquí el concepto lo hemos de entender como nómada moderno, o mejor dicho, nómada posmoderno. No el concepto
histórico que tenemos de comunidades nómadas, sino el nómada individual, como que ya no está asociado a esa tradición de comunidades nómadas. Entonces, bueno, esa es la distinción que hacía. Yo me identificaba con ese nomadismo posmoderno, ese callejear, ese vagabundear, ese ir por el mundo, sin una orientación concreta, ir de un sitio a otro, no tanto como igual el peregrino que va como un poco cegado hacia su objetivo y a veces pierde de vista lo que hay a su alrededor, ¿no? En ese avance. Y lo bueno de ese nómada desorientado es que incluso ese nómada se da cuenta, o yo misma me he dado cuenta, de que siempre andamos orientados. Pero no por un elemento externo fijo, sino por el propio camino del devenir de la vida, ¿no? O sea que es otro tipo de orientación. Muy bien. Estuviste en el sur de la India, sí, y creo que de todos los lugares, para ti, comentaste que uno de los más bellos era Kerala, ¿no? Sí, todo el estado de Kerala, ¿no? Es exacto. Para mí es extraordinaria la belleza de ese lugar. O sea, a nivel de vegetación, lo que es el paisaje selvático, sobre todo los sonidos, o sea, unos sonidos tan intensos y las tonalidades del paisaje, o sea, incluso el olor, o sea, los sentidos, lo que es la percepción del lugar a través de sentidos, no solo el de la vista, sino también el del oído y incluso el del olfato, se combinan tanto que el lugar te hace sentir más vivo, bueno, es que es como... No puedes así, ¿eh? O sea, el lugar es como una... O sea, me encantaría volver a estar ahí y decir, bueno, a ver, vamos a estar una segunda vez. Pero la primera vez es como un estado en el que incluso eres como dejas de ser consciente de tu propio cuerpo. Porque el paisaje es como que te absorbe, ¿no? O sea, es extraordinario, sí. Pero existen muchos otros lugares, ¿no? De este tipo. A mí, por ejemplo, es como una serie... Hay como una fascinación por lo selvático, entonces bueno, en ese lugar me llamó la atención, pero sobre todo a nivel paisajístico, ¿no? Sí, o vegetativo, ¿no? También, lo que más me llama la atención. ¿Y qué es lo que hay de invisible realmente en la India que te toca y te trastoca, te transforma? Incluso algunos pueden llegar a transformarlo, porque parece que sí existe. No sé si una palabra te atreverías a definirlo. ¿Hay algo que puedes decir que, bueno, tú lo sentiste así? Es mucha gente que dice, sientes algo invisible que hay en la India, esa aureola que sí, va más allá. Bueno, si es sientes, que lo yo creo que es como claro. Sí, puede ser, es más pesada la energía. No sé, es una afectación, o sea, que algo que afecta a tu cuerpo, o sea, incluso tu propia motricidad cambia, o sea, no sé cómo explicarlo, es un cambio, pero lo que lo percibes no es tanto a nivel de mental o razonamiento mental, sino de sensación física, o sea, hay como es que yo creo que hay como incluso un cambio en el flujo, en el movimiento de tu organismo, entonces eso yo creo que es lo que hace que impacte, eso sería interesante analizarlo, sí. Me apuntaré para próxima investigación, pero... Hay algo pero no lo sé definir, o sea, porque si lo queremos definir con palabras se escapa. Pero sí que lo has sentido, que es así, es real. Sí, ha habido sí, hay un antes y un después, es verdad. Entonces, claro, es lo que hace que cree la mitificación, la estereotipación de la India, claro. Pero hay algo que no se puede definir con palabras, y es mejor así. Dejarlos en el anonimato, ¿no? En lo sin nombre, ¿no? Bueno, como tú dices, en el silencio aparecen las respuestas. Y siempre, es verdad que siempre queremos sentirnos ocupados, en eso estoy de acuerdo contigo. No sabemos estar sin hacer nada y además disfrutar de solo ser. No sabemos, nos cuesta mucho en Occidente. Exacto, siempre las ocupaciones, en el hacer. ¿Esto es qué estado era? Que ahora se me ha olvidado. Este sería el rajásico. Rajásico, sí. Pues somos muy rajásicos. Somos muy rajásicos. En Occidente, mucho. Sí, mira, pues si te soy sincera, no he encontrado la solución a ese estado, digamos, a poder ser del todo, ¿no? Para la redundancia. Mi única solución o lo único que he encontrado posible es que esa ocupación sea algo en lo que te desborde por la pasión que sientas en lo que estás haciendo. O sea, por ejemplo, yo no concibo una tarde, por ejemplo, yo evito ver la televisión. Entonces no concibo una tarde-noche sentada viendo la televisión. Para mí es perder el tiempo. Entonces lo que hago, por eso es estimulante, pues me pongo a escribir. O sea, sí que busco una ocupación,
Pero también esa ocupación a veces puede ser, por ejemplo, estirarte en el suelo. Claro, o sea, es buscar, es decir, ya que no puedo disasociar, no puedo renegar un poco de esa ocupación, que también sea una ocupación en la que no hagas nada, ¿no? Me gusta mucho, para mí es muy importante, por las mañanas una de mis ocupaciones es estirarme en el suelo antes de hacer mi práctica de yoga, estirarme en el suelo sin hacer nada. Mira, te iba a preguntar cuál era un momento importante para ti del día. ¿Es este? Para mí la mañana, sobre todo, la mañana es fascinante y sobre todo para mí, yo creo que es clave también, o sea, levantarse pronto, yo creo que es, o sea, no concibo el no levantarse temprano. No quiere decir que sea a las 4 de la mañana, pero no lo concibo para mí, según mi estado. Al ser rajásico, igual. Ahora últimamente me levanto igual más hacia las 7 de la mañana, que para mí es un poco tarde, pero bueno, por otras cuestiones, porque igual acabo tarde en lo que estoy haciendo. Pero las 6 de la mañana yo creo que es una hora fascinante para despertarse. Y sobre todo, para mí es muy importante por la mañana, siempre hacer... Además, hay un tema con el prana, ¿no? Levantando por la mañana a la gente que hace la respiración. Exacto, sí. Y hacer exacto ejercicios. Bueno, yo no hago solo yoga, sino combino yoga con ejercicios de danza también. Tengo mi tabla. Ah, sí, porque hemos de recordar que tú además eres profesora de danza, ¿no? Sí, bueno, ahora lo he dejado un poco porque mi tiempo no lo puedo, o sea, trato de desdoblar o triplicar incluso, pero no, ahora mismo no tanto, pero sí que es una cosa que lo que es el estudio del cuerpo humano, más que de danza también trabajo mucho lo que es la corrección postural, o sea que es como la parte más técnica me baso en la técnica de la danza. Estoy fatal sentada ahora mismo, ¿no? Bueno, yo tampoco estoy tan perfecta, o sea, no pasa nada, no te preocupes, mujer, pero sí que es importante la conciencia del cuerpo. Entonces lo que hago cada mañana es tomar conciencia de mi cuerpo, o sea, yo creo, a mí me ha cambiado y de hecho lo digo por si alguien tiene alguna lesión, yo tuve una lesión de pie muy muy grave. Y ese ejercicio constante, esa disciplina diaria de hacer ejercicios de danza, pues un relevé, no sé qué, trabajar mucho los pies, me ha salvado y me ha permitido caminar y volver a bailar. Pero requiere una disciplina pero luego se convierte en un goce. O sea, yo no sé ahora levantarme y no hacer mis ejercicios. Me falta algo. Pero bueno, yo creo que es muy importante la motricidad o lo que es el sistema motriz, ¿no? Es clave, al menos ahora en este momento que estoy un poco enfocando más mis libros hacia esa rítmica interna del cuerpo, creo que es imprescindible, algo muy valioso en la India, que no todos, pero lo que es la práctica del yoga yo creo que a mí me ha fascinado. ¿Te quedarías con esto del viaje? No, porque justamente allí solo hice una clase de yoga, o sea, en ese momento no me fascinaba el yoga, o sea, todavía no me fascinaba, ¿no? Ha sido después. Es curioso, ¿ves? Ha sido ese algo que no se sabe qué, pero luego me ha llevado hacia el yoga, ¿no? Yo de allí lo que me quedaría, más que del lugar, yo me quedaría no me quedaría en la India, me quedaría en el sentido de viajar, o sea, en el nomadismo, o sea, en el muévete, en todos los aspectos, en el movimiento, pero no justo en el viaje. Salir del área cómoda, ¿no? Sí, también, exacto, salir de tu zona de confort, exacto, sea el lugar que sea. No me apego a la India, o sea, es un lugar experimentado, escrito, por lo tanto vivido. Otro lugar, o sea, porque si no estaríamos en el juego del apego, o sea que no. ¿Ha cambiado, Celia, algún valor para ti desde el viaje? Desde el viaje. Ha cambiado el tema de la humildad, pero en el sentido del hecho de cuando contamos nuestra historia. O sea, todos contamos una historia. Cuando nos preguntan, ¿qué haces? ¿Qué no haces? Es un cuento siempre, un cuento ficticio. Me gusta mucho jugar ese cuento con la gente. Vuelvo loca a esas personas porque les cuento un cuento, luego otro. Porque para que se den cuenta que, pese a que no les estoy contando ninguna mentira, según cómo lo cuentes, ¿no? Las palabras que utilices, un cuento u otro, ¿no? Y ahí aprende mucho que, no sé, por el tipo de actividades o de movimiento que llevaba, es como que no les interesaba mi historia. Podía contarles, o sea, aquí un poco en Occidente nos interesa mucho la historia de cada uno. Cuando digo la historia, no sé de qué haces, dónde estás, esa posición, ¿no? Como cuerpo en el espacio, ¿no? Y allí no les interesaba, o sea, entonces un poco era como, al principio es como, pero ¿por qué no? Yo soy eso, es esa historia, ¿no? Somos nuestra historia, sino que somos. Y esa falta de interés hizo que poco a poco
fuera cada vez más experimentara como el silencio, perdiera las ganas de contar esa historia, ¿no? De quién soy. Y eso para mí es una gran lección a nivel de humildad. O sea, cuando estás con alguien, no contar quién eres, ¿no? O sea, no contar quién eres, o contar esa historia, pero jugando, o sea, sabiendo que estás jugando un juego, que es una historia que tú cuentas y decides contar. Y un poco aparece en el libro Viaje a la India, cuando trata un poco la relación con los padres y los hijos, porque los padres cuentan la historia de los hijos. Mi hijo ha hecho esto, mi hijo es esto, lo otro. Igual luego el hijo es un desgraciado, pero claro, es tu hijo y creas un montaje, ¿no? Entonces un poco como una crítica de decir, basta ya de contar historias, o cuéntala, pero un poco con ironía, ¿no? Ponle un poco de gracia al menos para contarla y luego desapégate de esa historia, porque si no, ese apego por nuestra propia historia crea un tormento interno brutal. Por experiencia, te digo. O sea que... Pues muchas gracias, Celia. Yo quería acabar con unas... No es la última frase, pero una de las últimas ¿Sí? frases del libro, que dices: partí con una mochila llena, tan solo con lo necesario para poder viajar cómodamente, y regresé a casa sin equipaje, sabiendo que ya nada era necesario. Una muy buena frase elegida. Gracias, Celia. Muchos éxitos en tus próximos libros. Muy bien, pues muchas gracias. En tus investigaciones. Muy bien, muchas gracias.